Raúl, ¿y cuándo surge el auge del automovilismo en Totoras? Porque hay una historia que cuenta que en 1930 hubo carreras, en el 40, en el 50, pero las décadas del 60 y del 70 fueron muy buenas, con mucha penetración de las peñas y de autos en Totoras y de pilotos en Totoras, ¿no? Se dio todo un círculo virtuoso. Claro. La federación surge en el primer gobierno de Américo Savio, cuando comienza Américo Savio a manejar la Federación 4. ¿Por qué? Porque le dio un giro totalmente distinto. ¿En qué año, Raúl? Estamos hablando tal vez en el 70, una cosa así antes. Antes tenía buenos dirigentes, pero todo estaba limitado muy zonalmente. Cuando estaba en Maggiolo, cuando estaba en San José de la Esquina. Era una federación que asomaba como importante, pero más zonal. Sin proyección. Sin proyección. Savio le dio proyección nacional. Yo recuerdo que lo acompañaba al Automóvil Club Argentino, llegaba él y realmente ocupaba un lugar. ¿Por qué? Porque sabía, porque informaba, porque llevaba una federación organizada y porque realmente éramos el ejemplo. Por ejemplo, la cobertura médica que nosotros hacíamos para piloto y también para el espectador era casi única en la República Argentina. Y de ahí se tomó como base para otras federaciones. Yo me recuerdo que la Federación de San Juan, con un señor Meritelo, la Federación de Córdoba, que estábamos en contacto, la Federación de Buenos Aires, todos venían acá a asesorarse. ¿Por qué? Porque estábamos bastante avanzados, porque mejorábamos y porque éramos un ejemplo de Federación 4. Raúl, ya vamos a hablar de la federación, de cómo organizaban un festival de limitadas que están en la historia, pero te pregunto a vos, como periodista de automovilismo, como conocedor del automovilismo de Totoras, ¿cómo enmarcás la historia del automovilismo en Totoras? Para vos, ¿a dónde comienza, con quién comienza y cuáles fueron los hitos en cada década del automovilismo en Totoras? Si es que armaste tu propia historia, ¿no? En base a tus conocimientos, a lo que sabés de esto, del automovilismo. Yo creo que el automovilismo de Totoras se jerarquiza con los grandes festivales de la limitada que hacía la Unión Fútbol Club. Había 10, 12 mil personas. Antes de eso, era, digamos, federación más zonal, más digamos, más pegada a Santa Fe. Digamos, cuando comienzan los grandes festivales, comienza a diversificarse un poco el automovilismo, a aumentar las categorías, a darle popularidad al karting, ahí comienza a tomar auge el automovilismo, que eso va acompañado con el proceso del país. El país fue creciendo, fue cambiando, aparecieron nuevas tecnologías. Yo recuerdo que cuando comienza Savio, el automovilismo era, digamos, de mecánicos, era de peña. Con el correr del tiempo, el automovilismo se transformó en automovilismo de profesionales. Ya no iban a un mecánico para que preparara un motor, iban a un profesional. Yo me acuerdo que mucha gente iba de Berta, mucha gente iba de Vini, digamos, se hizo profesional y comenzó a tomar injerencia los profesionales, los ingenieros. Ya no cualquiera alineaba un chasis. Hacía falta un chico que o estudiaba o supiera. Es decir, fue evolucionando. Y todo eso acompañado por una federación que le interesaba justamente ese tema, que el automovilismo evolucionara. Ya no era más el automovilismo de los autos viejos. Es decir, hubo un proceso que fue un poco resistido, que fue el que puso en marcha Savio, que pusimos en marcha en la federación, de seguridad al piloto y de seguridad al espectador. Es decir, asegurar al espectador no tenía hasta ese entonces importancia. Savio dijo, no, hay que asegurar al espectador, porque corre el mismo riesgo que el piloto. Y al piloto, bueno, yo recuerdo que yo me traje un modelo de karting con pontones que corrían en Italia, y cuando obligamos los karting con pontones para que, digamos, en los choques laterales el piloto no sufriera las consecuencias, hubo una resistencia hasta que todo el mundo aprobó ese elemento de defensa, como los cascos y como los buzos antiflama. Es decir, todos esos elementos de seguridad, y bueno, se fueron integrando y se fue haciendo
mucho más interesante, mucho más perfecto y menos riesgoso el automovilismo zonal. De todas formas, esas peñas de las que habla también le daban un movimiento interno al automovilismo en Totoras, ¿no? Sí, digamos, pero fueron perdiendo vigencia, digamos, eran importantes porque había mucha gente que importaba. ¿Y sabés lo que entró a reemplazar el esfuerzo de las peñas? La sponsorización de las industrias. Ahí empezaron los autos con publicidad, empezaron las empresas a interesarse, empezaron las empresas a promocionar el automovilismo. Yo recuerdo que Basali regaló 2 cosechadoras, que se hizo una rifa, la Federación 4 hacía rifa de 7, 8, 10 autos, primero que compraba, y después de cosechadoras, digamos, eso sirvió para potenciar el automovilismo. Pero yo entro a jugar la industria, las empresas, la gente que le interesaba el espectáculo para promocionar sus productos. Claro, y otra de las cosas, los pilotos empezaron a lucir en sus buzos las publicidades. Y ahí el automovilismo tomó una dimensión mucho mayor, porque había dinero para hacer espectáculo. Bueno, y de ahí surgen las parejas, por ejemplo, el Autódromo Pavimentado de las Parejas, que fue un esfuerzo de las industrias de las parejas que vieron una gran promoción en sus productos. Lo mismo Marcos Juárez. Hicieron cuenta que, bueno, lo mismo Maggiolo. Hubo un gran apoyo, porque el automovilismo comenzó a crecer, salió de las peñas, que fue importante, lo que lo creó y lo proyectó, pero después necesitaba otro camino. Bueno, y apareció la sponsorización. Digamos, abrió un camino importante, Roberto Tawil. Había un camino importante, que era la transición de la peña hacia la parte más económica. Él todavía creo que no llegó a la parte de sponsorización, pero sí, digamos, estaba la gran peña que empujaba y obviamente que era, digamos, motorizada por los grandes triunfos que tenía. Es decir, Roberto Tawil fue, digamos, una figura regional muy importante porque él, con sus triunfos, con su gente que lo seguía, motorizó el automovilismo. Y mucha gente, tomando su ejemplo, se puso en marcha corriendo carreras de autos, ¿no? Lo que pasa es que después, Larrauri, Caballero, entraron en otro automovilismo. Yo recuerdo, por ejemplo, que se generaba mucha expectativa porque coincidía el Festival de las Limitadas con la Fórmula 2 en Rafaela. Y corrían en las 2 categorías Caballero, Larrauri, Bengoechea, que corrían acá. Entonces, digamos, acá se retrasaba el espectáculo, el Festival de las Limitadas, y veíamos los aviones que llegaban porque traían a los pilotos. Terminaban la Fórmula 2 y venían a correr acá a Totoras. Entonces se generaba toda una expectativa, ¿viste? Y yo recuerdo, por ejemplo, que en una oportunidad no llegaba el avión de Larrauri. Bueno, se había venido con una Coupé Taunus negra más rápido que los aviones para llegar al Festival de las Limitadas. Qué maravilla, ¿no? ¿Y cómo era para ustedes los organizadores el Festival de Limitadas? ¿Qué categorías había? ¿Cómo se preparaba el Festival de Limitadas? ¿Y cuántos autos llegaron a ver aquí en Totoras? Era la Limitada santafesina con todo su apogeo, con sus autos con motores atrás. Claro. Y eso comenzaba a vivirse con mucha anticipación. Es decir, la preparación del... ¿Por año? ¿Era una fecha por año? Era una fecha por año. Una fecha, pero era todo un gran festival. Es decir, esto me recuerda, por ejemplo, a los grandes festivales que se hacen en Inglaterra, o por ejemplo cuando el motociclismo corre en Assen, en Holanda, donde los personajes más raros del mundo, con las motos más raras del mundo, están una semana antes en Holanda. Bueno, acá el Festival de las Limitadas, salvando las grandes diferencias, una semana antes ya había una gran expectativa. Y por ejemplo, el miércoles ya había carpas. Se rodeaba el circuito de 1000 y pico de metros porque era chico y en bajada por la zona cóncava de Unión, y se llenaba de gente. Y bueno, y después el domingo ya era medio difícil entrar porque había gente por todos lados, pero realmente era un espectáculo que se vivía con mucha anticipación.